Sucesión por causa de muerte, parte 4. Aquí veremos la sucesión intestada, los órdenes sucesorios, el testamento solemne otorgado en el extranjero, testamentos privilegiados y la interpretación del testamento. Sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella que regla el legislador en los casos que ello es procedente. En esos casos, la ley es el título, es decir, el antecedente que permite justificar la adquisición del derecho. ¿Cuándo la ley regula la sucesión? De acuerdo al artículo 980 del Código Civil, la ley regula la sucesión en 3 casos. 1. Cuando el difunto no dispuso de sus bienes. Esto sucede cuando el difunto no hizo testamento, o si lo hizo, lo revocó antes de su fallecimiento. Cuando hizo testamento, pero no dispuso de sus bienes, sino que se dedicó a establecer declaraciones de voluntad como el reconocimiento de un hijo. O cuando el causante se limitó a establecer únicamente legados. Por ejemplo, señaló que dejaba su auto a su primo sin indicar nada más. Por ende, los herederos serán los intestados. 2. Cuando el difunto dispuso de sus bienes, pero no lo hizo conforme a derecho. El difunto dispuso de sus bienes por medio de testamento, pero no cumplió los requisitos de forma o de fondo exigidos por la ley, y por ende el testamento se declaró nulo. Al declararse la nulidad del testamento, no produce sus efectos y pasan a aplicarse las reglas de la sucesión intestada. 3. Cuando el difunto dispuso de sus bienes, pero sus disposiciones no han tenido efecto. Esto ocurre cuando el asignatario testamentario por alguna razón no lleva su asignación, ya sea porque es indigno, es incapaz o porque repudia directamente el testamento, y por ende concurren los herederos de la sucesión intestada. Pero si la persona deja testamento y este testamento además es eficaz, la sucesión que rige es la testamentaria, aplicándose las disposiciones del testamento, y la sucesión intestada solo tendrá vigor de manera supletoria. Por ejemplo, el causante dispuso válidamente de parte de sus bienes, pero no de todos. Las reglas de la sucesión intestada solo se aplicarán a los que no dispuso. Personas llamadas a la sucesión. Se suele pensar, por razones históricas, que existen distingos de edad o de sexo para suceder al causante, pero el artículo 982 del Código Civil deja bastante claro que no hace ningún distingo y por ende todos los herederos del mismo grado tienen iguales derechos. Tampoco se hace diferencia entre hijo legítimo e hijo natural, todos tienen los mismos derechos. El artículo 983 dispone quiénes son llamados a la sucesión intestada. 1. Los descendientes. 2. Sus ascendientes. 3. Su cónyuge sobreviviente. 4. Los colaterales. 5. El adoptado. 6. El fisco. Pero en este artículo no se reglamenta la forma en que concurren ni son excluidos, cuestión que soluciona el 988 del Código Civil. Órdenes sucesorios. Es aquel grupo de herederos que excluye o es excluido por otro conjunto de herederos y que permite determinar a qué conjunto de herederos le corresponde en definitiva la herencia. En otras palabras, los órdenes sucesorios son el grupo de parientes que excluye a otro grupo de parientes y que en definitiva es el orden sucesorio que le corresponde la herencia. Solo un grupo u orden sucesorio puede recibir la herencia. Por ende, de acuerdo a las reglas legales, se van excluyendo unos a otros hasta que un orden sucesorio recibe la calidad de heredero y lleva la herencia. Bueno, ¿y quiénes son? Primer orden de los descendientes, segundo orden del cónyuge y ascendientes, tercer orden de los hermanos, cuarto orden de los colaterales y quinto orden el fisco. Para determinar qué orden sucesorio excluirá todo el resto, es decir, para determinar cuál es el orden que recibirá la herencia, primero se debe fijar el cabeza de orden, es decir, dentro de cada orden hay un cabeza de orden o heredero determinante que fija el orden y le da su nombre. Por ejemplo, el primer orden de los descendientes está compuesto justamente por los descendientes, pero también por él o la cónyuge sobreviviente. Pero solo los descendientes son cabeza de orden o heredero determinante, y por ello el orden se llama así,
siendo él o la cónyuge complementarios. Por lo tanto, si hay hijos o nietos, el primer orden excluirá a todo el resto y fijará la calidad de heredero a ese orden. Pero si el causante no deja descendientes, se deberá pasar al siguiente orden, siendo en el segundo orden donde cónyuge y ascendientes son conjuntamente cabeza de orden o herederos determinantes. En cualquier caso, el día de hoy esto no es tan importante, ya que por la nueva estructura de los órdenes sucesorios, el único que puede ser concurrente es el primer orden, entre los descendientes y el cónyuge sobreviviente. Pero en todos los demás son cabeza de orden o herederos determinantes los que dan lugar al nombre del orden. Es importante destacar que dentro de cada orden, el grado de parentesco sí será importante, pues los de grado más próximo excluyen a los de grado más lejano. Por ejemplo, en el caso del cuarto orden, de los colaterales, el pariente más cercano excluirá todo el resto. Según el artículo 1184, habiendo descendiente, cónyuge o ascendientes del difunto, descendiente, cónyuge o ascendientes del difunto, la masa de bienes se divide en 4 partes, 2 de ellas para la legítima rigorosa, otra cuarta para las mejoras y otra cuarta que el testador puede disponer a su arbitrio. Esto puede resultar complicado en este minuto, pero más adelante, con el avance de la materia, quedará más claro. Ok, el primer orden, de la descendencia. El primer orden está compuesto por los hijos y el cónyuge sobreviviente o conviviente civil. El artículo 988 señala que los hijos excluyen a todos los otros herederos, a menos que también hubiere cónyuge sobreviviente, caso en el cual éste concurrirá con aquellos. Por lo tanto, el cabeza de orden son los hijos, y por ello, de haber hijos, ellos fijan el orden. Si tan solo hay cónyuge pero no hijos, debe pasarse al siguiente orden. Es necesario precisar que el código le denomina de los hijos, pero más propiamente debe nombrarse de los descendientes, pues opera un derecho que se denomina derecho de representación. Este derecho será estudiado en profundidad más adelante, pero por de pronto entender que los hijos pueden concurrir personalmente o representados. Es decir, aunque falte uno de los hijos, por ejemplo porque falleció, mientras tenga representación, el orden se aplicará de todas maneras. Ejemplo del derecho de representación. Fallece un padre que tenía 2 hijos, Juan y Pedro, pero Juan había fallecido con anterioridad a su padre, dejando 2 hijos o nietos del causante, María y Beatriz. Por lo tanto, Pedro sucederá personalmente a su padre, pero María y Beatriz sucederán en representación de su padre al abuelo. En cuanto al cónyuge sobreviviente, vale recalcar que se incluye el conviviente civil, es decir, quien se encuentra unido por vínculo de unión civil. Por su parte, se excluye al cónyuge que por su culpa hubiere dado motivo a la separación judicial y al cónyuge cuyo matrimonio fue anulado. Él o la conviviente que no ha contraído matrimonio con el causante, sin importar el tiempo de convivencia, no es llamado a la sucesión intestada de éste. En cuanto al adoptado, la ley 19.620 le confiere el estado civil de hijo, por ende es cabeza de orden y excluye a todos los demás. Si la adopción se rigiere por leyes anteriores, habrá que estarse a lo establecido por esas leyes. Por último, en cuanto al hijo cuya filiación no está determinada, no tiene derecho a la herencia, pues primero debe determinarse la paternidad por medio de la demanda de paternidad respectiva y luego puede solicitar la herencia. Distribución. Reglas. Por regla general, el cónyuge sobreviviente recibirá el doble de lo que le corresponde al hijo, ya sea por legítima rigorosa o efectiva. Más adelante vamos a estudiar las legítimas rigorosas o efectivas, por el momento es importante conocer los conceptos. La segunda regla, en ningún caso la porción correspondiente al cónyuge puede ser menor que la 1/4 parte de la herencia o la 1/4 parte de la mitad legitimaria. Ok, ¿cómo se distribuye? Si solo hay hijos, la herencia se divide por partes iguales entre todos ellos. Si hay un hijo y un cónyuge, se reparten partes iguales. Si hay más de un hijo y cónyuge,
al cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo, ya sea por legítima rigorosa o efectiva. Si hay más de 6 hijos, el cónyuge no puede llevar menos de la cuarta parte de la herencia o la cuarta parte de la mitad legitimaria. Justamente con 6 hijos o más, el cónyuge recibiría el 22,2% de la herencia, pero el legislador lo protege y le asegura el 25% de la herencia o la mitad legitimaria. La crítica a esta protección al cónyuge sobreviviente es que se privilegia indirectamente a los hijos matrimoniales, quienes heredarán la porción de éste, y los no matrimoniales no recibirán esa porción. De todos modos, esto podría salvarse por medio de testamento, por medio de las mejoras o cuarta libre disposición. Veámoslo de manera gráfica. Si hay más de un hijo y un cónyuge, al cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo, ya sea por legítima, rigorosa o efectiva. Mismo caso. Al cónyuge le corresponde el doble de cada hijo. El cónyuge se cuenta por 2. Como se dijo, la ley asegura al cónyuge sobreviviente la cuarta parte de la herencia, pero si hay más de 6 hijos, le correspondería menos de esa cantidad. Por eso, en el caso de que concurran más de 6 hijos, el cónyuge mantiene su porción mínima del cuarto de la herencia, tal como se visualiza en el gráfico. También, excepcionalmente, el cónyuge no recibirá el doble, como en el caso de concurrir con un solo hijo, en que suceden por partes iguales. Si solo hay cónyuge sobreviviente sin descendencia, se pasa al siguiente orden, pues ahí es cabeza de orden. Segundo orden, el cónyuge sobreviviente y ascendientes. En caso de no existir descendencia, es decir, faltan los hijos personalmente representados, se pasa al segundo orden de sucesión, el del cónyuge o conviviente civil sobreviviente y ascendientes. En este caso, ambos son cabeza de orden o herederos determinantes. Por ende, si solo hay cónyuge, se aplica este orden. Si solo hay ascendientes, se aplica este orden. Y si concurren ambos, también se aplica este orden. En cuanto al cónyuge sobreviviente, se incluye el conviviente civil, es decir, quien se encuentre unido por vínculo de unión civil. Y se excluye al cónyuge que por su culpa hubiera dado motivo a la separación judicial, como también al cónyuge cuyo matrimonio fue anulado. Los ascendientes solo pueden concurrir personalmente. La representación no opera en línea ascendente. Por ende, el ascendente de grado más próximo excluye a los demás. Ejemplo, fallece Juan dejando únicamente a sus padres y un abuelo. Sus padres llevan toda la herencia y al abuelo no le cabe nada de ella. No suceden ab intestato o por sucesión intestada los padres del causante cuya maternidad o paternidad ha sido determinada judicialmente contra su oposición, es decir, forzadamente por sentencia judicial, a menos que el hijo, alcanzada su plena capacidad, manifieste por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en esos derechos. Esta inhabilidad para suceder solo afecta al padre o madre, pero no se extiende al resto de los ascendientes, pues las sanciones son personales. La paternidad o maternidad establecida contra su oposición se da, por ejemplo, en juicio de paternidad, en que el padre o la madre se rehúsa injustificadamente a practicarse en 2 oportunidades el examen de ADN. Así lo establece el artículo 199 del Código Civil. Distribución. Reglas. 1. La herencia se divide en 3 partes, correspondiéndole 2/3 al cónyuge y 1/3 a los ascendientes. 2. El ascendiente de grado más próximo excluye a los más lejanos. Si hay padres, se excluyen a los abuelos, pues no opera la representación entre los ascendientes. En primer lugar, si solo hay cónyuge, lleva toda la herencia. Si solo hay ascendientes, lleva toda la herencia. El de grado más próximo excluye al más lejano. Si hay cónyuge y ascendientes, la herencia se divide en 3 partes, correspondiéndole 2/3 al cónyuge y 1/3 a los ascendientes. Tercer orden, de los hermanos. Si no hay descendencia, es decir, no hay hijos que sucedan ni personalmente ni representados, ni cónyuge sobreviviente, ni ascendiente, se pasa al tercer orden de sucesión de los hermanos. Los hermanos son cabeza de orden
por ende basta que haya uno solo para excluir a todos los demás. Reglas. 1. Opera la representación en favor de la descendencia de los hermanos, por ende los sobrinos quedan comprendidos en este orden. Se hace una distinción entre los hermanos de doble conjunción y simple conjunción. Son hermanos de doble conjunción aquellos que son hijos del mismo padre y madre, hermanos carnales, y de simple conjunción cuando son hijos del mismo padre, hermanos paternos, o de la misma madre, hermanos maternos. ¿Cómo se distribuye? Si son hermanos de doble conjunción o también llamados hermanos carnales, se reparte entre hermanos por partes iguales. Si hay hermanos de doble conjunción y simple conjunción, los de simple conjunción reciben la mitad que los hermanos de doble conjunción. Por lo tanto, si fallece Juana, dejando dos hermanos, Mario y José, siendo Mario hermano de simple conjunción y José doble conjunción, Mario llevará la mitad de José. Cuarto orden. Los demás colaterales. A falta de descendencia, cónyuge sobreviviente, ascendientes y hermanos, se pasa al cuarto orden, de los colaterales. Aunque en realidad más preciso es decir los demás colaterales, pues los hermanos también son colaterales. Reglas. 1. Los colaterales de grado más próximo excluyen a los demás. Solo pueden concurrir personalmente, pues no opera el derecho a representación. La representación no opera en línea colateral, salvo los hermanos. De este modo, el tío del causante, que es de tercer grado, excluye a los primos del difunto, que son de cuarto grado. 2. Este derecho se extiende hasta el sexto grado inclusive, pues es el grado de parentesco que existe. 3. Los colaterales de doble conjunción llevan el doble de la porción de los colaterales de simple conjunción. 4. Según la doctrina y jurisprudencia, no se incluye a los parientes por afinidad, es decir, el parentesco que existe entre una persona que está o ha estado casada con los consanguíneos de su marido o mujer. Quinto orden, el fisco. A falta de todos los herederos ab intestato anteriores, sucede el fisco, como representante económico del Estado. Se discute si el fisco concurre como heredero o más bien concurre por el derecho que tiene de hacerse dueño de los bienes que no tienen titular como ejercicio de su soberanía. El tema es muy importante para determinar la responsabilidad del Estado frente a los acreedores. El tema parece resuelto y el Estado es heredero, pues así lo consigna textualmente el 983 y es reforzado por el 995 y 1250. Este último indica que las herencias del fisco deben aceptarse con beneficio de inventario. Cuando no existen otros herederos ab intestato, se habla de herencia vacante. Por ende, el fisco concurre en las herencias vacantes. Testamentos privilegiados o menos solemnes. El testamento privilegiado o menos solemne es aquel en que pueden omitirse algunas de las solemnidades ordinariamente exigidas por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. Los testamentos privilegiados son el verbal, el militar o el marítimo. El testamento privilegiado sigue siendo un testamento solemne. Lo que pasa es que la ley reduce sus formalidades por casos de urgencia o situaciones límite, como en el caso de una guerra o encontrarse en alta mar. Solemnidades comunes a todo testamento privilegiado, de acuerdo al artículo 1031 del Código Civil. 1. Presencia de testigos. 2. Presencia de testigos hábiles. Las exigencias en cuanto a su habilidad son menores que en el caso de los testamentos solemnes, pues en este caso pueden serlo: a. Toda persona de sano juicio, es decir, que no esté privada de razón, ni los que actualmente se hallan privados de razón, ni los declarados en interdicción por demencia. B. Los menores de 18 años. C. Los ciegos. D. Los sordos. E. Los que no entiendan el idioma del testador. F. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 271, número 3, esto es, los condenados por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga indulto sobre la pena, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos. Recordar que en realidad el Código se remite al artículo número 7 del 267 porque olvidó enmendar el artículo tras la modificación legal
establecida por la Ley 19.585. G. En el caso de los testamentos escritos, deben saber leer y escribir. Los analfabetos son inhábiles para otorgar testamentos privilegiados escritos. Por lo tanto, no son inhábiles, como en el caso de los testamentos solemnes, los amanuenses del escribano que autoriza el testamento, que son las personas que habitualmente participan en la oficina de los notarios y bajo sus órdenes, y los extranjeros no domiciliados en Chile. Tampoco son inhábiles, como en los solemnes, los mudos, pues el código exige que el testigo debe ver, oír y entender al testador, mas no exige que sepa hablar. De todos modos, el mudo no podrá ser testigo en los testamentos verbales, que es uno de los tipos de testamento privilegiado, porque se exige presten declaración. Situación del hábil putativo es aquel sujeto que, siendo inhábil en razón de ciertas circunstancias, se le considera hábil. Por ejemplo, no se manifiesta en la conducta del testigo que se hallaba actualmente privado de razón, como que estaba ebrio, o también podría ser, por ejemplo, que era ciego. El código indica que bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 31. Por ende, la habilidad putativa solo servirá a uno de los testigos, aunque hay quienes interpretan que la habilidad putativa beneficiaría a todos los testigos, al parecer porque se previene en el inciso 2 y no en el primero. 3. El testador debe declarar expresamente su intención de testar. 4. El acto debe ser continuo o solo interrumpido por breves intervalos que algún accidente lo exigiere. 5. Deben concurrir unos mismos testigos de principio a fin. Características de los testamentos privilegiados. Los testamentos solemnes válidamente otorgados solamente quedan sin efecto mediante la revocación que hace el propio testador. Pues bien, en el caso de los testamentos privilegiados, caducan por el paso del tiempo. Además, una vez protocolizados, valen como instrumento público. Tipos de testamento privilegiado: verbal, militar y marítimo. Testamento verbal. Es el testamento que otorga el testador a viva voz ante 3 testigos cuando su vida está amenazada por un peligro inminente. Por ende, el requisito fundamental para el testamento verbal es que exista peligro inminente para la vida del testador. El testamento verbal es excepcional y por ende es presupuesto básico de su legitimidad que exista peligro inminente para la vida del testador, de modo tal que no disponga de tiempo para otorgar un testamento solemne. Por lo tanto, solo es posible otorgar testamento verbal cuando el testador esté en peligro de muerte al momento de expresar su voluntad. Los testigos son los que tendrán que declarar acerca de esta circunstancia para que el juez determine si existió o no peligro inminente para su vida. En cuanto a la caducidad del testamento verbal, las causales son 2. 1. Si el testador sobrevive 30 días al otorgamiento del testamento, caduca. Si el testador fallece después de ese plazo establecido por el legislador, quiere decir que no existía un peligro inminente y por ende el testamento caduca. 2. Si no se pone por escrito dentro del plazo fatal de 30 días, contados desde el fallecimiento del testador, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para ese efecto. Las formalidades exigidas para la escrituración son 3 pasos fundamentales: examen de testigos, pronunciamiento de la resolución judicial y protocolización del testamento. Cualquier persona que tenga interés en la sucesión debe solicitarlo ante el juez de letras del territorio jurisdiccional en que se hubiera otorgado el testamento. Una vez protocolizado, puede ser impugnado como cualquier otro testamento. Testamento militar es aquel que pueden otorgar los militares, voluntarios, rehenes y prisioneros, como también las personas que les sirven o acompañan en tiempos de guerra. Requisito esencial para otorgarlo: estado inminente de guerra. No se puede testar militarmente en época de paz. Personas ante quienes puede otorgarse: ante un militar en grado de capitán o superior o ante el intendente del ejército, comisario o auditor de guerra, incluso el capellano médico si la persona está enferma o herida. Puede ser de 3 formas: abierto, cerrado o verbal. 3. Testamento marítimo. Es aquel que se otorga en alta mar, a bordo de una nave de guerra chilena o de una nave mercante bajo la bandera chilena. La ley permite que pueda otorgarse en tiempo de paz. Puede ser de 3 formas: abierto, cerrado o verbal.